Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy vamos a ver los diferentes tipos de extractores que hay para un baño, para así quitarnos las dudas y saber exactamente qué modelo instalar en nuestro baño. Cuando queremos instalar un extractor en el baño o cambiarlo por otro, tenemos que saber que existen varios modelos y marcas, y cada modelo tiene unas funcionalidades y es posible que alguna o muchas de ellas no nos interesen o al contrario, sí nos interesen. Y claro, cuantas más funciones tenga, tiene un precio o tiene otro. A la hora de comprar un extractor, lo que nos tenemos que fijar es en el ruido. Hoy en día casi todos los extractores los hacen poco ruidosos y en casi todos te indica el número de decibelios que hacen. Y si te tengo que recomendar una marca en especial, te recomiendo Soler y Palau. Ojo, que esto no es un vídeo promocional, no recibo nada a cambio sobre esta marca. Es sencillamente que por la experiencia he visto que funcionan muy bien, hacen poco ruido y duran bastantes años. Los extractores de otras marcas tienen más o menos las mismas funciones, así que vamos a ver las funciones de este modelo, pero es aplicable en cualquier otro extractor. En la descripción de este vídeo te dejaré los modelos y de otras marcas para que puedas comparar precios, calidades, etc. El primer modelo de extractor que veremos será el más básico que tiene, que es el CZ. Pero también todos los modelos que vamos a ver tienen el mismo diseño visual, solo cambia internamente para tener más o menos funciones. Este modelo, el más básico, únicamente se pone en marcha y se apaga cuando encendemos o apagamos la luz. Para su conexión a la corriente irá directamente desde la salida de la luz de nuestro baño. Se puede alimentar haciendo un puente de una de las luces de nuestro baño o a la caja de registro y directamente a la salida que va a las luces. Y este extractor solo tiene dos cables para poderse conectar, que son la alimentación, digamos, cuando encendemos o apagamos la luz. Y de esta manera se pondrá en marcha y se parará cuando accionemos el interruptor de nuestro lavabo. El modelo CHZ, este extractor es especial y a partir de aquí la instalación eléctrica cambiará. En todos estos modelos que veremos a continuación necesitaremos, aparte de la línea que corta la luz, necesitaremos además un cable para llevar línea 230 voltios directa para que haga las funciones especiales. Es decir, necesitaremos los dos cables que van a la bombilla, llevarlos al extractor. Pero además de llevar la fase desde la luz, necesitaremos llevar otro cable que será el neutro, para así tener siempre 220 voltios al extractor. Es un punto que hay que tener en cuenta porque ya no son dos cables sencillamente hacer un puente de una luz al extractor. Aquí necesitaremos un tercer cable para alimentar el extractor. Y a la hora de la instalación puede ser importante si vamos a pasar el cable, lo tenemos o no. Este modelo, el CHZ, tiene un higrómetro instalado en su interior y se pondrá en marcha si la humedad por condensación de nuestro baño sube. Este higrómetro electrónico se puede ajustar entre los valores de 60% y el 90% de humedad relativa en el aire. Estos valores se pueden ajustar en el mismo extractor. Así que nos queda un extractor que es más o menos automático, es decir, si la humedad sube por encima de los valores que se le ha establecido, él solo se pondrá en marcha, esté la luz encendida o parada. Y cuando consiga bajar esta humedad, se parará automáticamente. Además, tenemos la opción de poder encenderlo cuando encendemos el interruptor, aunque no llegue a los parámetros de humedad necesarios para encenderse. El siguiente modelo es el CRZ, que en este caso es el que estamos viendo en el vídeo. Este modelo es de los más comunes que se suelen instalar en los baños, ya que tiene incorporado un temporizador. Este temporizador hace que cuando apaguemos la luz, el extractor siga funcionando durante un periodo de tiempo, que oscila entre 1 minuto y 30 minutos, mediante un regulador interno que tiene. De esta manera, cuando accionemos la luz, se pondrá en marcha y cuando la apaguemos, seguirá en marcha durante este tiempo. El próximo modelo es el CRIZ. Este es parecido al anterior, tiene un temporizador pero con un punto especial. Este apartado un poquito más especial es automático, digamos. Tiene varias funciones, como por ejemplo, si entramos en un baño y salimos en menos de 50 segundos, el extractor no se pondría en marcha. De esta manera hay veces que entramos en el cuarto de baño a lavarnos las manos y salimos, y a veces es una tontería que se ponga en marcha el extractor para 30 segundos que hemos estado en el baño. Además tiene una función automática, que si por ejemplo entramos más de los 50 segundos, entramos 1 minuto y salimos del baño, el extractor se pone en marcha y está un pequeño rato en marcha cuando apagamos la luz. Pero si por el contrario entramos al baño y estamos, por ejemplo, 30 minutos, el extractor estará más rato funcionando cuando apaguemos la luz. Este proceso puede ser automático o manual, dependiendo de la programación que le ajustemos en él. Pero también tiene una opción de que se ponga en marcha cuando encendamos la luz y se pare con un retardo de 5, 20 o 30 minutos. Y por último veremos el modelo CDZ.
Este modelo cuenta con un sensor de presencia. Este sensor de presencia detecta a 4 metros de distancia y si entras al baño se pone en marcha, solo sin necesidad de accionar la luz. Así que directamente si entramos al baño sin encender la luz, él nos detectará y se pondrá en marcha. Este se alimenta directamente a 230 voltios y tiene un retardo a la hora de apagarse, de 1 a 30 minutos como los demás modelos. Otro punto importante que tenemos que ver a la hora de elegir un extractor es el tamaño del tubo de extracción. Cuanto más grande, más succionará y más metros cúbicos sacará, pero necesitaremos también una mayor instalación. Normalmente para baños normales de unos entre 10 y 15 metros cuadrados se suele instalar entre 90 y 100 milímetros de diámetro. Más aspectos a mirar cuando queramos colocar un extractor de baño es el diseño. A mucha gente no le gusta ver el típico diseño que se ve el ventilador, etc. Los hay más bonitos y con un diseño más agradable, haciendo que no se vea la hélice, pero hay que fijarse bien a la hora de elegir un extractor con diseño, ya que al ser de diseño cuesta más a la hora de hacer la extracción del aire, ya que necesita especies de turbina especiales, etc. y el precio también se suele elevar bastante más. Instalar estos extractores en el baño evitan dos cosas. Una, que es bastante importante, la humedad por condensación, ya que evitarás que se genere moho en las paredes y techos. Y la segunda es el olor de cuando vamos al baño. Y esto es todo, espero que te sirva de ayuda. Si es así o tienes alguna duda, déjamelo saber en los comentarios. Suscríbete. Un saludo y hasta la próxima.